Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Facundo Robles, coordinador del programa para Latinoamérica en el Wilson Center. Les doy la bienvenida y agradezco profundamente que se hayan sumado a este espacio de diálogo en el que abordaremos uno de los temas más urgentes y de mayor impacto en Centroamérica: la crisis del agua y sus profundas implicancias en la vida cotidiana, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de países como El Salvador, Guatemala y Honduras. La situación del agua en esta región es crítica y afecta profundamente a sus poblaciones más vulnerables. En Guatemala, por ejemplo, casi el 90% de las fuentes de agua están contaminadas, lo que deja a la mayoría de las familias sin acceso seguro a agua potable en sus hogares. En El Salvador, solo un pequeño porcentaje de los ríos es apto para el consumo humano, y más del 90% de las aguas superficiales están severamente contaminadas, situación que se agrava debido al crecimiento descontrolado de las industrias y los megaproyectos. Honduras se enfrenta a desafíos similares, con un marco de gobernanza del agua fragmentado y una inversión insuficiente en infraestructura, lo que afecta a millones de personas, tanto en zonas rurales como urbanas. Estos problemas no solo representan un alto costo económico, con familias que deben pagar precios elevados para acceder al agua, sino que también tienen un costo humano profundo, con comunidades que enfrentan enfermedades asociadas al agua contaminada y limitaciones significativas en su desarrollo y productividad. A lo largo de esta conversación exploraremos las causas subyacentes de esta crisis, desde la falta de una gobernanza efectiva y una inversión adecuada en infraestructura, hasta los problemas de contaminación y desorganización institucional. También analizaremos posibles soluciones que incluyen el fortalecimiento de la gestión pública del agua, la promoción de una participación ciudadana activa y la creación de marcos legales más sólidos y eficaces. Este esfuerzo sobre la gestión de recursos hídricos se alinea con un informe que desde el Programa para Latinoamérica del Wilson Center lanzamos en abril de este año, enfocado en la resiliencia al cambio climático y la gobernanza democrática en Centroamérica, ya que las tendencias físicas del cambio climático tienen un impacto cada vez mayor en cuestiones sociales como la migración y la competencia por recursos. Es un verdadero honor presentar a los panelistas que nos acompañan hoy, expertos que han dedicado su tiempo y esfuerzo a investigar y documentar la compleja situación de la gestión del agua en Centroamérica. En primer lugar, nos acompaña Carolina Amaya, periodista ambiental en El Salvador, quien ha trabajado intensamente en temas de crisis climática y sus efectos sobre los recursos hídricos en su país. Carolina es autora del informe El Salvador y la desigualdad hídrica, un análisis que examina el impacto del cambio climático en las reservas de agua y el crecimiento urbanístico que afecta a las comunidades vulnerables. Su perspectiva será invaluable para poder entender los desafíos de gobernanza y protección de los recursos hídricos en El Salvador. También contamos con Gabriel Boitque, periodista, escritor y director de Quórum en Guatemala. Gabriel es el autor del informe Guatemala con el agua hasta el cuello, que expone la problemática del acceso al agua en Guatemala, así como las tensiones sociales y políticas que se generan alrededor de este recurso esencial. Su análisis sobre la falta de una ley de aguas y la desigualdad institucional será fundamental también para poder comprender las raíces de esta crisis y sus posibles soluciones. Finalmente, es un placer dar la bienvenida a Lucía Vigil Saibe, asesora en justicia ambiental y ecológica en el Centro de Estudios para la Democracia, el CESPAD, en Honduras. Lucía es autora del informe La gestión del agua en Honduras, un documento que destaca las complejidades de la gobernanza del agua en su país, incluyendo los desafíos de coordinación institucional y la adaptación al cambio climático. Su análisis de casos como el de Guapinol y de las tensiones entre comunidades y proyectos extractivos ofrece un contexto esencial sobre cómo estos problemas afectan a miles de hondureños. Agradezco profundamente el trabajo de estos expertos, así como el de David Holiday, quien ha estado detrás de estas publicaciones que pueden encontrar en nuestra página web y apoyando la gobernanza democrática en América Latina durante más de 35 años. David, quien vivió y trabajó en El Salvador y Guatemala entre 1991 y 2005, ha contribuido como analista, investigador y defensor internacional en temas de sociedad civil, derechos humanos, Estado de Derecho, transparencia y muchísimos otros. Hoy David moderará esta charla, guiando nuestra discusión hacia los aspectos más críticos y estratégicos de esta problemática. Es un privilegio contar con todos ustedes acá y una vez más les agradecemos por acompañarnos en esta jornada. Confiamos en que a través de este diálogo vamos a poder identificar pasos concretos para poder avanzar hacia una solución justa y sostenible para la gestión del agua en Centroamérica. Muchísimas gracias. Gracias, Facundo, y bienvenidos a todos y todas a esta presentación. Estoy muy orgulloso de estar en compañía de esos tres investigadores. Antes de iniciar, quiero también agradecer a la Fundación Ford y Víctor López y también a Pía Flores de Quórum que empezó el trabajo
que luego terminó Gabriel. Yo creo que cada uno de esos investigadores representan instituciones, medios, instituciones que vale la pena seguir para seguir entendiendo la problemática de Centroamérica. Vamos a empezar con una presentación breve de cada uno y luego haríamos algunas preguntas y diálogos. Voy a empezar con Gabriel. Gracias. Buenos días, mi nombre es Gabriel Wolke, director de Quorum en Guatemala. Como bien mencionaba David, habría sido un gusto que Pia nos acompañara el día de hoy. Es parte importante del informe que elaboramos juntos. Mucho de eso depende de su experiencia y su trabajo de campo. Por otras razones no nos acompaña el día de hoy, pero un gusto estar aquí con ustedes. David, solo me corriges, ¿arranco de una vez como la Sí, presentación o sí, primero perdón, hacemos sí, arrancas de una vez. Ya, 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 gracias. Ok, perfecto. Bueno, creo que un dato que me parece muy relevante para poner en contexto a Guatemala es que cuando en 1985 empezaban los esfuerzos de la ONU por unirnos para atender el problema de de la capa de ozono, Guatemala apenas empezaba su transición para dejar atrás el conflicto armado y construir un estado moderno. Eso de alguna manera creo que nos pone ya en marcha, un poco atrasados en el proceso de establecer instituciones fuertes y legislación que atienda los retos que enfrentamos. Cuando se genera nuestra primera constitución, hay varias iniciativas de ley que parecen fundamentales para evitar las causas que nos llevaron a un conflicto sangriento de 36 años. Dentro de esas, se propone, por ejemplo, una ley de aguas y una ley de competencia. Eh, Ambas son fundamentales por una parte para establecer una determinada administración del recurso hídrico y la otra para garantizar una mayor igualdad en un país muy agobiado por desigualdades profundas. ¿A qué me refiero con desigualdades profundas? Estamos en una economía que si bien es la mayor de Centroamérica y la novena a nivel latinoamericano, es una economía muy concentrada. El 65% de las ganancias están en manos de apenas el 3% de las empresas registradas en el país. Y esas empresas dependen en su mayoría de la agroindustria. Hablamos del sector azucarero, de la palma africana, también de la ganadería, que usan el recurso hídrico sin tener algún control o algún pago social por ese recurso. No hay en Guatemala una legislación clara sobre cuánto debe que pagar una empresa por el aprovechamiento que hace del recurso hídrico. No hay reglas claras sobre cuáles son las sanciones por contaminación. Vemos una y otra vez denuncias por desvío de ríos que no terminan en sanciones drásticas hacia las empresas y los responsables. Y mientras estas empresas podían ir incrementando sus ganancias y su posición en el mercado, tenemos una crisis hídrica que cada vez se agudiza más. Por mucho tiempo, parecía que en Guatemala esto era un problema exclusivo de las áreas rurales, ¿no? Como suele pasar muchas veces en una visión un poco dividida, se veía como, son las comunidades locales las que hacen resistencia por su modo de vida, por su idiosincrasia a los recursos naturales, pero poco a poco esa crisis hídrica se empezó a trasladar a la ciudad de Guatemala y al espacio urbano. Es lamentable, por cierto, que muchas veces la atención estatal y pública sobre este tipo de problemas como la crisis hídrica empiece a darse hasta que hay un estallido en el espacio urbano. En realidad la ciudad no tiene, podríamos decirlo, una crisis tan grave como la de otros países como México, por citar un ejemplo, pero cada vez empieza a ser un problema mayor. Es una ciudad que crece de manera desordenada, sin ningún tipo de planificación y que cada vez genera mayor estrés hídrico. En el caso de Quorum, que es la experiencia que trabajamos con mi colega Pía Flores, queríamos entender cuál era la situación de la crisis del agua en la ciudad de Guatemala
Y el primer paso que dimos fue abrir un formulario, compartirlo en línea para recolectar las preocupaciones de las personas. Pensamos que de repente iba a ser un tema de esos en los que los periodistas tienen como muy buenas intenciones, pero que quizás no importan mucho a las grandes mayorías. Pero en un par de días teníamos al menos 350 testimonios recolectados de diferentes zonas de la ciudad y testimonios muy distintos, desde personas diciendo, hey, nosotros apenas tenemos X cantidad de dinero para sobrevivir y ahora tenemos que sumar el costo por pagar pipas de agua. Personas que se quejaban de la contaminación y, algo que nos parece muy relevante, personas de zonas habitacionales eh, que no enfrentan ahora un problema de agua, pero que dicen, hey, yo me involucro porque entiendo que esa crisis me va a llegar. Es inevitable. Tarde o temprano esa crisis me va a afectar y creo que es momento de que tomemos medidas. No existen en Guatemala datos y registros públicos para entender a cabalidad cuál es la situación del agua. Hay algunos esfuerzos, sobre todo en universidades, Universidad de San Carlos, en la Universidad Rafael Landívar. Y uno de los datos que nos parece más fuertes, si nosotros vemos los mapas de la disponibilidad de agua, es que podemos encontrar que donde hay mayor disponibilidad de agua son las áreas empresariales, las áreas de industria y las áreas donde se están desarrollando más complejos habitacionales. Hablo sobre todo de edificios en zonas exclusivas donde el acceso a vivienda no es tan fácil. Mientras que las zonas más pobladas de la ciudad, las zonas donde hay mayor densidad poblacional, son las que tienen menos acceso al líquido. De parte de la Municipalidad Capitalina, que es quizás la única del país con los recursos y con la capacidad para hacer una mejor administración del agua, no existe una política clara sobre cuáles son los factores que utilizan para decidir a quién le dan agua y a quién no le dan agua, en qué horarios y en qué horarios no. El resultado es que en los últimos años hemos visto más levantamientos populares en las áreas urbanas reclamando su derecho al agua. Ya no hablamos solo de protestas que van a llevar una carta, un oficio a las autoridades, sino de tomas de carreteras, de colocar llantas, de intentar hacer presión y obviamente de un Estado que en algunos casos ya ha respondido con violencia ante estas demandas. Creo que es una situación que cada vez se irá agudizando más porque no hay respuestas, no hay un cambio y una política clara para demostrar que sí hay acciones de parte del Estado para garantizar un acceso mucho más equitativo. En ese contexto, lo que vimos es que en la última campaña electoral el tema del agua se volvió un punto determinante. Había una exigencia, sobre todo para la ciudad capital, de políticas claras sobre cómo administrar de una forma justa el agua. En la ciudad de Guatemala hemos tenido el mismo proyecto político administrado la ciudad durante los últimos 30 años. Casi después de 3 décadas les cuesta el poder capitalino su manejo deficiente sobre la crisis del agua. Y creo que esa demanda social ha entendido bien el gobierno de turno, el gobierno del presidente Arévalo. Si bien hay aires diferentes, aires de cambio, hay una gran deuda todavía para hacer viable una política nacional, un cambio en la forma en la que estamos manejando el recurso hídrico. Se propone una ley de aguas, parece ser una oportunidad ideal para conseguir por fin ese objetivo que ha estado pendiente durante 4 décadas, pero sus capacidades políticas, sus capacidades de negociación y de conseguir apoyos en el Congreso son escasos. Actualmente se impulsa un diálogo social entre empresas, comunidades y otros actores para ir definiendo lo que debería ser una ley de aguas, pero hay que ser muy honestos, la posibilidad de que eso se dé en este momento es escasa. Creo que es momento para empezar también a pensar en otras alternativas, qué posibilidades hay de cambiar la forma en que nos organizamos, de invertir mejores recursos, de apoyar a las comunidades locales sin necesariamente pasar por una ley de aguas.
hacia ahí creo que se sienta por el momento un poco las perspectivas de lo que nos tocará en los siguientes años. Bueno, gracias. Varios puntos interesantes, eh, incluyendo el, el periodismo, ¿cómo se llama ustedes? Periodismo con voz, Sí, periodismo participativo. participativo, de cómo recolectar información para tener esos, el pulso de la población. Em, entonces pasamos ahora a Carolina sobre sabor, por favor. Gracias, David. Bueno, creo que hay que empezar por mencionar un punto muy importante y es que la región centroamericana es, digamos, culpable solo de la emisión del 0,5% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Sin embargo, la región es una de las más impactadas por la crisis climática que generan estos gases de efecto invernadero. Y gran parte del ensayo del caso de El Salvador se basa en casos también de deslizamiento, inundaciones, afectaciones también por el fenómeno del niño y de la niña, y cómo las poblaciones más vulnerables son las que están resintiendo estas afectaciones. El Salvador, nosotros en Malayarba le decimos, se ha convertido en un constructor de vulnerabilidad, porque lo que está sucediendo es que se están haciendo construcciones en lugares donde ya está comprobado que son zonas vulnerables a inundaciones, como la zona del aeropuerto del Pacífico, en donde el gobierno de El Salvador mantiene la idea de construir un aeropuerto en la zona oriental de El Salvador. Este aeropuerto precisamente lo que va a hacer es romper con un ciclo hídrico que hay en la zona, que alimenta a un manglar, y que además lo que se está viendo es que se le está dando como prioridad a esto y no a la conservación del agua. Hay que ser bien claros y digamos que esta visión más androcéntrica, esta visión más extractivista, ha estado permanentemente en El Salvador desde gobiernos anteriores. El actual no es el exclusivo. En el ensayo también comentamos mucho sobre la comunidad de La Cuchilla, que es una de las comunidades que realmente resienten cómo se fue cambiando la zona sur de San Salvador, en donde la finca El Espino, que en aquel momento era una zona hídrica importante a conservar, prácticamente se convirtió en cementos, centros comerciales, zonas habitacionales de lujo, y esta comunidad fue quedando ahí relegada. Pero no solamente es el hecho que ellos queden, digamos, excluidos del famoso desarrollo que se dice en El Salvador, a la construcción solamente de infraestructura. Estas familias han quedado aisladas del desarrollo sostenible real. O sea, es una comunidad en donde ustedes caminan y hay casas hechas de lámina y pisos de tierra, que están, digamos, o están a un lado con una cuenca que se llama El Piro, y al otro lado con la carretera. Entonces, cuando vienen fenómenos climáticos o hidrometeorológicos extremos, el río se sale de borde y termina arrasando con viviendas, con animales. Hasta el momento no han habido pérdidas humanas, pero sí han habido afectaciones económicas para estas familias. Eh, Paradójicamente, esta comunidad principal no tiene
ni siquiera acceso al agua potable. Ellos se abastecen a través de la conexión para 30 familias y ellos son alrededor de 300. Entonces el agua tiene que ser regulada a pesar de encontrarse en una zona de alta plusvalía, de centros comerciales que no, que tienen permanentemente agua. Entonces esto nos habla de las desigualdades que están habiendo para la comunidad en general y para la industria en El Salvador. Entonces, así es como vamos recorriendo cómo la construcción de megaproyectos están desarticulando todas las etapas de las zonas de recarga hídrica o de las hidrocuencas y lo que están generando es más y más vulnerabilidad para cuando en los próximos años nos encontremos con un país con una mayor vulnerabilidad, más, y casi o peor que Haití, y también nos vamos a encontrar con esta guerra del agua que creo que en los tres países ya hemos empezado a registrar, ¿verdad? Que es la búsqueda por tener agua asequible, también limpia. Entonces creo que eso es hacia donde nos vamos y continuamos con este enfoque económico que solamente ve el agua como un recurso que los que tienen dinero pueden acceder. Gracias, Carolina. Lucía, sobre Honduras. Gracias, gracias David, compañeros y compañeras por sumarnos, ¿no? A este ejercicio complejo para mí siempre es difícil retratarnos realidades tan desiguales, tan duras de nuestros países. Encantada de haber participado en este escrito y bueno, para hablar un poco de Honduras, igual de algunas cuestiones que pueden encontrar en el artículo, lo pueden descargar y con gusto luego podemos intercambiar, ¿verdad? Em, Primero hacer acotación en todo este marco no histórico que se ha venido formulando en relación a la gestión del agua, en la gestión a las preocupaciones por la comunidad internacional, pero también por una apuesta de todos los gobiernos, ¿no? De cómo aseguramos la gestión oportuna del agua y se hace como un retrato alrededor de todos estos esfuerzos que han existido en el marco jurídico, ¿no? Pero también como en decisiones políticas de apoyo a algunas estrategias nacionales contra el cambio climático, otros esfuerzos internacionales de los cuales somos parte la mayoría de los países, ¿no? Pero como ya lo mencionaba Carolina, también, además de ser uno de los menos contaminantes, somos de los más afectados por toda la crisis del cambio climático, ¿no? Después de esto, y lo importante para mí de escribir es siempre retratar como desde los espacios territoriales esta defensa por el agua. Entonces, digamos que en el caso de Honduras se hacen referencia a dos conflictos específicos. El primero de ellos es el conflicto de Guapinol y sector San Pedro en el departamento de Colón, Honduras, que está asociado a un megaproyecto en instalación de una planta paletizadora de hierro, la primera en Centroamérica, de acuerdo a los inversionistas. Y la dinámica o el análisis que se hace en este conflicto en particular es cómo el enclave extractivo está sostenido bajo los recursos hídricos de las comunidades y cómo pasa o cómo todo identificar que algo estaba pasando, que algo estaba pasando en la montaña, que había un proyecto extractivo, pasó justamente por la labor de las mujeres en sus casas que dijeron y que vieron en el agua algo extraño. Entonces esto también te dice un poco, te habla de este carácter de fluidez del agua, pero también lo que te puede decir o qué es lo que le indica el agua a cada una de las comunidades. Entonces digamos que este enclave extractivo de este megaproyecto minero está sostenido bajo toda una dinámica de recurso hídrico que está colocando nuevamente en peligro, ¿no? Y vulnerabiliza aún más a poblaciones rurales que históricamente se dejan negados los derechos básicos, ¿no? De calidad de agua y todo lo que si quisiéramos hablar de, empezando por derecho de acceso a información, incluso la participación ciudadana. Y luego un segundo caso que está documentado, que es el caso de Bajamar y Travesía, en el departamento de Cortés, en donde se involucran a comunidades garífunas, ¿no? Y en donde
La narrativa comunitaria pasa porque las personas digan el mar se está comiendo la playa, ¿no? Y esto tiene como dos explicaciones. La primera tiene que ver con que se está viendo mucha erosión de playa, y esto no es ahora, les estoy hablando desde los 80, y la gestión gubernamental ha sido colocar grandes muros de piedra, ¿no? Y ya el mar ha atravesado dos grandes muros de piedra precisamente porque el calentamiento global continúa y porque colocar las piedras efectivamente no ha sido la solución más idónea para acabar con el problema, entre comillas, si es que se puede. Lo complejo es que aquí hay dos narrativas, ¿no? Y es que la gestión municipal del agua en este sentido, o bueno, lo que las autoridades argumentaban es que, o lo que las comunidades dicen es que las comunidades garífunas no pagan impuestos. Por lo tanto, no es nuestra responsabilidad tener que asumir la gestión del agua en esta zona. Y lo segundo es que realmente cuando separás por completo a las personas de sus espacios, de su territorio, aniquilas también todo lo que implica esta dinámica de relacionamiento con el agua, ¿no? Entonces, para las comunidades garífunas que viven de la pesca, que viven de los cocos, que viven de... Entonces, digamos que todas se han visto muy afectados en sus dinámicas, en sus tejidos colectivos, en sus tejidos comunitarios, que también claramente debilita por mucho las formas en las que las sociedades se comunican y buscan la resolución a los conflictos. Entonces, digamos que estos dos casos expuestos para Honduras nos dejan como reflexión tres cosas. La primera es que a pesar de un marco bastante robusto en términos de agua y de algunos elementos formales para garantizar la participación ciudadana, están todavía ausentes aquellos sectores que siempre son los más afectados y que siempre son los sectores excluidos. Es decir, mujeres, juventudes, pueblos indígenas no están siendo considerados para estas medidas tan necesarias de gestión integral del agua, porque realmente la gestión y la gobernanza del agua no debe pasar estrictamente por quién tiene o no cobertura en agua potable. Tenemos que hablar luego de cuál es la calidad de esa agua, cuál es el precio de esa agua en relación a, pero también qué está pasando con lo que está alrededor. Y esto compagina mucho con lo que mencionaba mis compañeros sobre el tema de qué empresas acaparan o cuáles son los métodos de acaparamiento de agua en las distintas zonas, ¿no? Luego, un segundo elemento importante es también el acceso a información y con qué información contamos en cada uno de nuestros países, si es información actualizada o no, sobre el estado actual de lo que pasa con las fuentes de agua y la integralidad o la necesidad de repensar el agua más allá del indicador puro y duro, es decir, ponerle contexto al dato, ¿no? Porque si no se queda solamente en texto. Entonces, ¿cómo realmente para ahora que estamos abordando los conflictos hidrosociales, la guerra por el agua, ¿no? Y todo lo que va a implicar para nuestras comunidades, cómo realmente el dato integral es el que nos va a ayudar a buscar soluciones y gestiones más democráticas en relación al agua, ¿no? Y un tercer elemento, y ya para cerrar, que me parece que todo esto está cruzado por una intencionalidad gubernamental, por una intencionalidad estatal en relación a cuál es el modelo actual que prima y a qué intereses favorece en relación a la instalación de proyectos extractivos que claramente requieren muchísima agua, pero que también necesitan grandes ocupaciones de tierra y que esto implica luego desplazamiento comunitario, implica vulneración de derechos humanos y toda una escalada y un ciclo continuo de violencia del cual no hemos terminado de salir y por cómo se ven los diferentes gobiernos parece que es una tendencia a que la ocupación de los militares en los asuntos públicos y también en la gestión del agua tenga mucho que ver, ¿no? Entonces, me parece que se debe colocar en ese centro, pero no salirnos también de un gran marco que todavía nos está condenando como región a un modelo extractivo que se continúa profundizando, que tiene muchos vicios de corrupción extractiva, que está asociado al nulo reconocimiento de derechos humanos y que es todo un ciclo completo para mí de empobrecimiento de las mismas comunidades de siempre y de las mismas personas de siempre, ¿no? Entonces, por ahí. Gracias, Lucía. Quiero volver a Carolina porque una de las noticias más recientes de Centroamérica sobre el tema de agua es ese acuerdo
de conversión de la deuda de más de $1.000 millones fue comprado y refinanciado con el compromiso del gobierno de también invertir en preservar el río Lempa. Me parece temas muy interesantes porque implica a varias condiciones de transparencia, de participación ciudadana y de como incluso de vigilancia internacional sobre el acuerdo, em, que, que sería bastante novedoso en el sabor de hoy. Eh, cu- ¿Qué nos comentas, Carolina, sobre este acuerdo? ¿Qué oportunidades hay? ¿Por qué temores o desafíos hay también? Sí, creo que precisamente bueno, las grandes oportunidades que se abren es generar mecanismos de transparencia, sobre todo en un contexto en el que el gobierno actual ha mantenido con reserva y con mucha opacidad algunos de los proyectos que se han desarrollado que son de interés público, como el Aeropuerto del Pacífico, que ya lo comentábamos. Entonces, creo que la creación de este fondo no solamente abre la oportunidad para que se empiece a sanear el río Lempa, que es uno de los, bueno, el más importante para El Salvador, recorre casi todo el país, y del que sobrevivimos con la gran parte de la gente de la ciudad. Somos 1,5 millones de salvadoreños los que sobrevivimos de esta cuenca. Entonces, estamos hablando de transparencia no solamente para la población en general, sino también transparencia en mecanismos de democracia ambiental, como consultas públicas para realizar también los diferentes proyectos que implique este gran proyecto de conversión pública, de deuda pública. Entonces, sí creo que hay también la gran oportunidad de por fin unir a sociedad civil con el gobierno que en los últimos 5 años han estado totalmente disociados uno del otro y que tampoco permiten que la gobernanza del agua se haga con todos los actores clave, ¿verdad? En donde vemos que el gobierno jala para un lado, sociedad civil por el otro, y finalmente la población afectada se queda sin ninguna de las dos apoyos, porque lo que se ha mantenido, por ejemplo, del lado del gobierno, más que todo es la generación de megaproyectos o de proyectos, digamos, de energía verde, que lo que están haciendo también es romper con las cuencas hidrográficas, o sea, es mantener el modelo de infraestructura, el modelo de construcción, el modelo de desarrollo, que hasta ahorita no está funcionando, y menos en un país tan pequeño como El Salvador, que requiere son de pequeños proyectos que sean gestionados desde comunidades, que también lleven un desarrollo sostenible, tanto para las empresas como para sus habitantes en El Salvador. Entonces sí creo que va a haber como no solamente retos en transparencia, en la unión de la sociedad civil con el gobierno, que tanta falta hace ya, y también creo que el otro punto es esto de estar verificando, o sea, este observador internacional que ya ha funcionado en otras ocasiones con el FIAES, que es el otro fondo que se abrió con la condonación de deuda de la guerra, justo de Estados Unidos. Entonces, creo que esos son mecanismos que finalmente van llevando un poco, digamos, sostenibilidad a comunidades, pero que todavía son esfuerzos que se quedan muy limitados. Sí creo que va a ser un buen impulso de inversión, pero sí creo que tiene que haber como un mayor foco
para observar aquellos proyectos que sí necesitan incentivos. Y de hecho eso se habló mucho hace poco en la COP16 de biodiversidad, que los incentivos ya no tienen que ir a la empresa privada, sobre todo a la empresa que es extractivista, sino más bien a comunidades indígenas, a comunidades rurales que también están haciendo gobernanza de recursos naturales, de ecosistemas, que son los que están poniendo, digamos, el cuerpo y el alma por defender la naturaleza. Entonces creo que no solamente es un reto para El Salvador, sino también para Estados Unidos, el que también pueda estar vigilando más, sin perder también la diplomacia en medio de todo esto, ¿verdad? Porque si sabemos que, bueno, el gobierno ha estado con medidas autoritarias y de repente este tipo de planes o de proyectos, de fondos de compensación quedan como relegados ante el militarismo, que es a lo que más se le está apostando, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí me quedaría, David. Muy bien, gracias. Em, para los otros, si cuando tiene alguna pregunta me lo manda por levanta la mano. Yo quiero volver a Lucía sobre Honduras porque me llamó la atención el hecho de que agua fue un tema electoral en el caso de Guatemala y en Honduras es el país que ahora próximamente habrá elecciones. ¿Hay algo que se puede aprender de Guatemala o hay alguna actividad que se está haciendo la sociedad civil, los partidos, para poner el agua la agenda electoral? Y en general, cu- cómo, ¿qué papel juega el agua en el imaginario público en Honduras? Sí, justo es una muy buena pregunta en relación a cómo dimensionamos el agua, ¿no? Cómo la dimensiona la gente de la ciudad, cómo la dimensiona realmente la gente de la ruralidad, ¿no? Entonces, cómo cada quien vive su dinámica o te habla de la necesidad de algo de acuerdo a. Digamos que el problema del agua ha sido histórico. A mí me parece bien interesante todavía cómo no es el total de la población no recibe agua diariamente, y cómo estos megaproyectos de infraestructura, ¿no? Torres y todo han generado, torres de apartamentos, han generado mecanismos incluso en la ciudad de acaparamiento complicado del agua, desplazando a comunidades históricas y colocando estos grandes espacios de abastecimiento. A mí me parece que un primer desafío definitivamente es colocar al agua en el centro de la discusión. Más allá de un recurso, más allá de esta lectura de ver al agua como específicamente un recurso y el que pueda pagar a él es el que puede acceder. Porque si nos vamos a esa, las grandes residenciales pueden comprar cualquier cantidad de camiones que cargan agua porque tienen un ingreso y porque son clase media, no les gusta llamarse clase media, y tienen un ingreso mensual para poder hacer esto. Pero como el tema del agua está cruzando y cruza siempre a la pobreza, es un tema que no nos gusta tocar y es un tema que no nos gusta llevar a la discusión. Entonces me parece que un primer desafío es realmente hablar de la gestión del agua como bien común y no como recurso. Precisamente porque estos problemas usualmente no se asocian a que son nuestros problemas. Diferente a las realidades, como lo mencionábamos, ¿no? de El Salvador, ¿no? Que depende estrictamente de otras fuentes de agua. Honduras dice, siempre hemos tenido ríos, siempre hemos tenido fuentes de agua. El tema es, se van a acabar en algún momento y la discusión no ha sido colocada como debe ser. Sí hay una tarea relevante nuevamente de trasladar las demandas de los movimientos sociales que sí históricamente han dicho que hay un problema con el tema de la gestión del bien común agua y las distintas formas o manifiestas de acumulación, de desvío de aguas, de instalación de canales y drenes para basura de grandes empresas sobre cuencas hídricas, pero también esta deuda con la gestión comunitaria asegurada en relación al bien común agua. Y es también como
cómo atraviesa también el agua otras dinámicas. Y a mí me parece que pasa por dos cosas y de cara a las próximas elecciones y a un proceso electoral es como es este reconocimiento público de los defensores del agua, la, el reconocimiento explícito de la acción de defensoría en entornos seguros, porque la mayoría de nuestros defensores y defensoras, si ves los asesinatos más complicados de Berta Cáceres, de Juan López hace un par de días, semanas, están asociados a la defensa del agua. Berta frente a un conflicto con una hidroeléctrica y Juan con una minera que tenía 2 contratas de agua, del río Guapinol y sector San Pedro. Entonces, ambos están asociados al tema de agua, pero ves cómo en la narrativa se desdibuja la relación que existe del agua y las comunidades. Entonces, hay una tarea acá, no de apropiación de los partidos políticos, sino nuevamente cómo elevas desde el bien común esta narrativa de la necesidad de discutir qué va a pasar con el agua. Y me parece también ahora reflexionando con los compañeros, bueno, escuchando las reflexiones, ¿no? Lo importante que es pensar esto de manera más integral y más regional. A mí me parece que tan complicado cuál está siendo la repercusión de las decisiones de todos los países centroamericanos sobre las otras realidades de otras poblaciones, ¿no? Entonces me parece que es importante tomar decisiones más colectivas que pasan por voluntades políticas, pero pasan también por el reconocimiento primero de la utilidad, porque se habla mucho de utilidad pública del agua, pero para mí la utilidad pública sigue siendo de esto, quien la pueda pagar la puede acaparar y quien realmente pueda privatizarla la va a privatizar, ¿no? Entonces, eso. Gracias. Vale la pena mencionar a la audiencia de que los tres estudios casi tienen un giro distinto en cada uno, pero en Guatemala enfoca más sobre la gobernanza, en El Salvador sobre el tema de megaproyectos y Honduras más los conflictos, pero se relacionan, existen en los tres países. Entonces yo creo que es muy lo que tú has tocado el tema de megaproyectos, por ejemplo. Em, Gabriel, quisiera empujarte un poco más. Bueno, el ensayo fue terminado antes de que empezó el gran esfuerzo, y no sé en qué momento está actualmente, sobre una consulta nacional sobre la ley de agua. Me parece muy ambicioso. Ya nos dio su pronóstico pesimista. Sin embargo, si es un proceso muy grande de varios meses, eso creo que podría tener un impacto político quizás no visualizado todavía. Pero nos puede explicar un poco más sobre qué está pasando con esta consulta. Gracias, David. Bueno, mis disculpas por los pronósticos, a veces muy pesimistas. Eh, Creo que apenas es un esfuerzo que arranca. Apenas es un esfuerzo de empezar a juntar a los actores, a identificarlos. Guatemala es un país muy complejo en el que, por ejemplo, ni siquiera me parece que en algunos casos está muy claro cuáles son las autoridades indígenas con las que debes identificar en cada región para hacer los diálogos. Entonces creo que es un esfuerzo que apenas empieza a mapear actores, a intentar encontrar cuáles van a ser los modelos de diálogo y de conversación. Por ahí, me parece, ahora intentando ser un poco optimista, que precisamente algo que sí nos va a dejar este esfuerzo, si se llega a concretar, es poder reconocer a los actores a nivel local, poder tener un mejor entendimiento de cómo las perspectivas sobre el agua que ya ha pasado en Totonicapán no son las mismas a las perspectivas sobre el agua en el área de Santa Rosa, cómo las preocupaciones y las necesidades de legislación que puedes tener en el lado de Totonicapán no pueden ser las mismas que las que tenés en una comunidad que está agobiada y rodeada por sembradíos de palma africana. Entonces, creo que ahí vamos a ir teniendo un panorama diferente que va a ser muy enriquecedor a futuro. Por otra parte, creo que es un buen pulso para empezar a definir posibilidades que no dependan de una ley de aguas. Una, una proyección es que tarde o temprano vamos a tener ya una ley de aguas porque está golpeando a quienes tradicionalmente establecen las reglas del juego.
Por ejemplo, este año, después de la última sequía fuerte que tuvimos, empezó a encenderse las alarmas sobre una crisis energética. El sector guatemalteco azucarero, por una dinámica muy natural, su segunda inversión fue en la generación de energía eléctrica. Pasás aprovechando el agua de una manera indiscriminada y luego en algún momento, oh sorpresa, tenemos crisis energética porque no hay agua. Y entonces ahí el tema ya se vuelve como urgente, ya querés impulsar políticas públicas. Y el gran reto es que si llegamos a tener una ley de aguas, ¿cómo esta ley puede atender a todos los sectores y no necesariamente solo a las demandas del sector industrial? En Guatemala es muy difícil invertir en agua. Primero, pensando en algo que decía Lucía que me hizo mucho clic. Por una parte dábamos por hecho de que el agua está ahí. O sea, hay ríos, hay lagos, no debería ser un problema. Y por la parte administrativa que para los alcaldes, que muchas veces son quienes tienen que generar las condiciones de infraestructura, pues el agua no da votos. Invertir en generar el suministro en una planta de tratamiento, nadie ve la planta de tratamiento. Si sos alcalde en Guatemala, y eso es como creo que una frase ya bastante popular, es mejor invertir en una cancha de fútbol con iluminación, con bonitos graderíos, porque eso lo ve el electorado todo el tiempo, pero la planta de agua no la va a ver. Entonces, eso por una parte hace muy difícil la inversión y luego la otra es que tanto los alcaldes como los consejos departamentales de desarrollo tienen muy baja calidad de ejecución. Les cuesta mucho ejecutar y ejecutan muy en corto plazo. Si tengo una crisis acá, veo cómo llevar el agua, pero hasta ahí se queda. No hay un programa a larga, a larga escala. Una de las posibilidades que podrían haber para invertir en agua, si no logramos un consenso a nivel de Congreso, es que el Ejecutivo impulse un programa nacional de agua. La posibilidad en ese caso sería que sea el Ejecutivo quien logre canalizar fondos, generar una estrategia de inversión y desarrollo a largo plazo y sobre todo poder subsanar uno de los grandes retos que es que las municipalidades tampoco tienen personal técnico para llevar a cabo estos programas. Hay que invertir mucho en eso, en generar capacidades en el país, en generar condiciones para hacer las inversiones y para tratar temas de agua. Si ustedes van a algunas de las municipalidades locales, la oficina de aguas realmente es un cuarto minúsculo de 3 por 3 metros con una persona que solo está encargada de ir a revisar los contadores y ver cómo hay que hacer los cobros respectivos. Entonces, por ahí plantearía uno la posibilidad de crear un programa nacional de agua, la necesidad de invertir en la capacitación de profesionales en el país y en los esfuerzos comunitarios, que sigue siendo una parte muy valiosa para monitorear sus ríos, para monitorear su calidad de agua y para generar precisamente ese tipo de diálogos. Quizás, y con esto ya me gustaría cerrar pensando en la parte más valiosa. Guatemala tiene un tejido social muy roto, resultado de 36 años de conflicto y de una economía muy desigual. Solo el hecho de poder juntar a empresarios, autoridades indígenas y otros sectores en una mesa para dialogar sobre qué piensan sobre el agua, creo que ya es un paso enorme. Gracias, Gabriel. Eh, una pregunta quizás para todos, pero voy a empezar con Carolina. Eh, los ensayos son por cada país, pero no hablamos mucho de los temas regionales o problemas transfronterizos. Em, Carolina, quizás tú podrías empezar a comentar qué hay a nivel regional, qué hace falta, qué se necesita para mejorar para ese problema que sí se relaciona entre los tres países. Eh,
Creo que no solo a nivel individual de países, sino que regional, la voluntad política. Creo que es lo que mueve la mayor parte de problemática, ¿verdad? Porque hemos identificado personas claves que tienen grandes capacidades para la gobernanza hídrica, pero al final terminan abandonando esos puestos porque no se les escucha, porque los gobiernos deciden no afectar al gran empresariado. Y eso me remonta también a esta nueva canje de deuda, porque, por ejemplo, el río Lempa, que es compartido por los tres países aquí representados, eh, creo que necesita más de $1.000 millones. O sea, yo he recorrido todo el río Lempa y desde que nace ya hay descargas de aguas mieles de los caficultores. Entonces, ¿cómo transformar una industria que en realidad lo que hace es mantener grandes sectores, digamos, poblacionales, pero que está acabando también con la poca agua que existe? Entonces, creo que los grandes retos es siempre mantener una visión integral de la gobernanza hídrica. No podemos contaminar la cuenca alta, pensando solo, o sea, no podemos mantener más bien sana la cuenca alta pensando, aquí es donde nosotros sobrevivimos y los de allá abajo que vean qué es lo que hacen, porque cuando llegamos a Honduras nos dicen, los de Guatemala son los que están contaminando, y cuando llegamos a El Salvador nos dicen, los de Honduras son los que están contaminando. Y cuando vemos, somos los tres países los que estamos contaminando. Ahora ya se ha encontrado hasta heces fecales en el agua subterránea, donde está el río Lempa. O sea, hay plásticos, hay heces, hay contaminantes muy grandes que son difíciles de quitar. Incluso si hablamos de echarnos la responsabilidad entre unos y otros, hablando con la representantes de la mina Cerro Blanco, me decían, es que nosotros no estamos contaminando, ahorita son las meloneras las que están contaminando. Entonces, creo que hace falta primero responsabilidad, compromiso, y sobre todo el saber que eh, lo que estamos haciendo genera impactos. Las industrias no pueden seguir trabajando. O sea, yo he tenido, digamos, el privilegio de visitar Europa y me da rabia cuando veo que las industrias de agua embotellada tienen otros mecanismos, ¿verdad?, de producción en Europa, que la misma Coca-Cola tiene más, se le restringe mucho más cómo se está produciendo, no solo para la salud de los que consumen, sino que también en el manejo de las cuencas, cómo otras marcas están haciendo un mejor uso de los recursos. Entonces, ¿por qué en Europa sí lo hacen bien y por qué en Latinoamérica lo hacen mal? Entonces, allí vamos a cómo los gobiernos no saben controlar a la gran industria y solo están haciendo el enfoque político de puerta giratoria, ¿verdad? En donde se mantiene la corrupción, en donde se mantienen estos gobernantes que realmente permiten que las industrias contaminen sin importar lo que está afectando a sus poblaciones con tal de llenarse los bolsillos. Y ahí es a donde vuelvo al punto de inicio, o sea, voluntad política, conciencia política de lo que significa tener agua actualmente. O sea, nosotros vamos a morir próximamente, pero las próximas generaciones, las personas que se van a quedar sin agua. Yo me pregunto qué va a hacer San Salvador, porque ya se acabó con la finca El Espino entre los 90 y los 2000. Ahora el Valle del Ángel, que es el otro lugar que aparece acá en el ensayo, que son mega construcciones de familias oligarcas que vienen desde el siglo anterior, manteniéndose siempre
en coordinación con el gobierno en turno para terminar haciendo sus proyectos. Entonces, si estas mismas prácticas políticas se mantienen, es muy difícil que un país como tal logre coordinarse para gestionar el agua y ahora menos con los que tiene, con los vecinos que tiene, pues. Creo que hay muchos retos, pero por eso es importante conversatorios como este para seguir manteniendo, recalcando esa necesidad de que los gobiernos se unan para la gestión del agua. Gracias, Carolina. Quedamos con pocos minutos, pero Lucía y Gabriel, ¿tienes una reflexión sobre este tema o otro que quieres dejar a la audiencia? Lucía. Sí, gracias. Me sumo igual, a mí me parece que son dos cuestiones. Primero, necesitamos desmercantilizar la discusión del agua. Y desmercantilizarla pasa por dejar de ver plata en el agua. Cuando entendamos que no salen dólares del agua y que dependemos de ese ciclo ecosistémico, las cosas definitivamente van a cambiar y va a ser relevante la discusión del agua. Y segundo, me parece que necesitamos transitar a lo que siempre llamamos o lo tan complicado de articular, de colectivizar, ¿no? Tan romantizada la acción de colectivizar, pero sí siento que es necesario también entregarle a cada quien su responsabilidad. Es decir, las personas empobrecidas no son responsables de no tener acceso a agua y tampoco son responsables de la contaminación en gran escala y tampoco son responsables eh, de evadir los controles ambientales establecidos por nuestras legislaciones. Hay responsabilidades que tienen que ser atribuidas a las grandes empresas que históricamente han aprovechado la debilidad institucional, la corrupción y el crimen organizado en nuestras estructuras para sacar provecho de estos temas. Entonces, es importante estas dos vías, a cada quien su responsabilidad. Los mecanismos de compensación es fácil. Las empresas pueden pagar cualquier multa que ustedes les pongan, cualquier multa, porque sus ganancias siguen siendo grandísimas. Pero si no hay, es decir, qué tipo de inversión y a qué calidad de inversión estamos hablando, cuando vienen empresas que nos están dejando contaminadas nuestras fuentes de agua, que nos están dejando conflicto y que nos están dejando asesinatos de nuestros defensores y defensoras del bien común agua. Gracias, Lucía. Gabriel, últimas palabras. Bueno, yo me voy mucho con esa reflexión sobre cómo hace falta una mirada regional sobre el problema y muchas veces nuestra falta de análisis un poco más global. Creo que es algo que me deja muy tocado para próximos proyectos. Creo que tenemos, por ejemplo, un sistema de integración centroamericana que funciona desde el año 91 y cuyos esfuerzos han estado en todo caso orientados para temas aduaneros y tributarios, como suele pasar, anteponemos la parte económica y de comercio, pero que también tiene una secretaría de ambiente, tiene una secretaría de temas agropecuarios, tiene una secretaría de temas de pesca. Hay, hay mecanismos, los que nos hace falta es hacerlos funcionar y creo que tanto esto, poder hacer que el SICA funcione para temas como el agua, poder hacer que el Parlamento Centroamericano, en el que nuestros países invierten una cantidad millonaria en su funcionamiento, puede atender problemas y creo que, por ejemplo, ahí podría atenderse este factor de cómo la minería en Guatemala contamina las fuentes de agua de El Salvador. La única manera de hacer que eso funcione es que nuestras sociedades sean más conscientes de la existencia de esos mecanismos, de la importancia regional y que podamos empezar a exigir también como sociedades no solo medidas locales, sino medidas regionales. Y eso pasa por un esfuerzo enorme de comunicación, por un mejor diálogo, una cobertura mucho más regional también de parte de los medios. Y en ese sentido creo que contribuye mucho esfuerzos y espacios como este en el que podemos vernos y escucharnos y entender que hay dinámicas que solos y de manera aislada no vamos a poder solucionar. Bueno, gracias. Yo creo que ha sido una hora muy enriquecedora. Eh, Obviamente usted, bueno, lo que está en los ensayos es muy poco de lo que ustedes en su
en su conjunto entiendan sobre la problemática. Entonces yo sugiero que la gente no solo lee los ensayos, pero que también da seguimiento a las páginas de Quórum en Guatemala, de Mala Hierba sobre El Salvador y también los dos también regional, y de CESPAD en Honduras, que es es un centro de pensamiento y sobre muchos temas de democracia, pero incluye también un componente muy importante sobre temas medioambientales. Em, Gracias a ustedes tres, gracias a la audiencia, gracias a Wilson Center, otra vez a la Fundación Ford. Y con esto nos despedimos y que sigan adelante. Adiós. Gracias. Sí, muy bien, muchas gracias.